es posible aprobar un adelanto de elecciones en el Congreso? Ese es el tema, la pregunta que se harán seguro la mayoría de los peruanos. Y está con nosotros el señor Eric Urbina. Él es abogado constitucionalista con quien vamos a analizar este tema. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted. Igualmente un gusto tenerlo aquí en el programa. Doctor, pese a que se amplió la primera legislatura hasta este viernes 17, ayer el Consejo Directivo del Congreso no abordó nuevamente en la agenda el tema del adelanto de elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Entonces, ¿hay una falta de voluntad por parte de los legisladores? Sí, mire, a mi juicio, claramente no hay intención política de adelantar las elecciones. Jurídicamente aún es viable, en tanto y en cuanto el Pleno del Congreso de la República podría retomar el debate de los distintos proyectos de reforma constitucional que contemplan un adelanto de elecciones. Para ello se requiere solamente la mitad más uno del número de congresistas, pero no se llega a ese número. Bien, y eso refleja no solo la falta de voluntad política de adelantar finalmente las elecciones, ¿no? Sino más bien una clara intención de quedar en el cargo que ocupan hoy hasta el año 2026. Asimismo, le comento una encuesta de Ipsos Perú que revela que el 76% de los peruanos indica que sería mejor que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales. Pero la presidenta ya ha señalado hasta el cansancio que no va a renunciar, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar en este escenario si no se da un adelanto de elecciones ni tampoco la renuncia de la presidenta? ¿Cuál sería el escenario que nos espera? Mire, el escenario es o que ambos, tanto la señora Dina Boluarte como el Congreso, nos acompañen hasta el 2026, cumplan el mandato por el que fueron elegidos y se convoque a unas elecciones generales, según manda la Constitución, o que se generen muchas más protestas y estas incluso sean mucho más agudas y lleven a que estos dos poderes del Estado terminen adelantando las elecciones cuanto antes mejor. ¿Mm? Hemos visto que en las últimas semanas la protesta, que aún se mantiene, ya no tiene la fuerza y el vigor que inicialmente sí tuvo y que llevó no solo a la preocupación de distintos países de América Latina, sino también de organismos internacionales como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, bien, Ujú. que ahora mismo siguen viendo lo que sucede en el Perú, pero ya no somos tampoco, digamos, el elemento especial de atención, ¿no? Claro, como usted ha señalado, ya no tiene ese peso las mismas protestas. Entonces, ¿ve viable usted unas elecciones para este año, 2023? En este escenario yo lo veo muy difícil, ¿m? Lo veo muy difícil. Para esto necesitan 87 votos. Incluso, ya como se ha visto, hay algunos congresistas que tratando de forzar la salida de la señora Boluarte, quien ha dicho que no va a renunciar, pues han Exacto. presentado mociones de vacancia por incapacidad moral, pero para que estas prosperen también se requieren 87 votos y no los tienen. Es más, lo más pronto en cuanto a una manifestación de voto del Parlamento es la elección de la próxima mesa directiva, que deberá realizarse en el mes de julio, ¿bien? Y esta elección va a demostrar cómo están las fuerzas políticas hoy, ¿no? Hemos visto que Acción Popular ha retomado poder al poner a una vicepresidenta del Congreso de la República y habrá que ver cómo se reconfiguran las fuerzas miras a la elección de la próxima mesa. Claro, entonces, como usted bien señala, bajo este contexto de lo que nos ha conversado, ¿sería factible, si ya no sería este año, las elecciones que se den en el 2024? Le pregunto eso porque aún, si bien las protestas han disminuido, pero aún en varias regiones aún continúan ellas. ¿Usted cree que calmaría el tema de las protestas si hay un adelanto de elecciones, ya no para este año, sino también para el 2024? Pues bueno, podrá tal vez calmar algunos, pero ya los reclamos han comenzado a dispararse en distintas direcciones, ya no solamente pidiendo el adelanto de elecciones, ¿no?
hemos visto que el proyecto inicial que se presentó ante el Parlamento y que consiguió 94 votos fue aprobado, pero después, a partir de reconsideraciones que el propio presidente de la Comisión de Constitución, el señor Guerra García, presentó, pues se ha desbaratado todo, ¿no? Hay que ver, por otro lado, también cómo es que pinta este año, no solamente en el ámbito político, sino también económico. Si es que este gobierno, que carga con un número de muertos importante, bien, pero comienza a legitimarse a través de obras concretas, puntuales, podría llevar a que la población, pues, le deje terminar su mandato, ¿no? Va a depender mucho del manejo político también que tenga la señora Dina Boluarte. Claro, aparte también lo que usted bien ha señalado, hay mucha incongruencia, ¿no? En lo que señala el pueblo. Me refiero a que hay dos temas que siempre están sobre la mesa, que es la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, pero la primera corresponde a la segunda, ¿no? Lo que pasaría es que el Congreso asuma justamente ese rol, convoque a elecciones y gobierne desde su puesto el Congreso, ¿no? Entonces no habría la posibilidad de que se cumplan los dos. Así es, ¿no? Y luego, si es que se diera el escenario de una renuncia de la señora Dina Boluarte, le corresponde al señor José Williams encargarse de la elección y se abre un nuevo debate, porque la Constitución establece que cuando asume por encargatura la presidencia de la República, el presidente del Congreso convoca elecciones. Hemos entendido desde la doctrina y la tradición constitucional peruana que estas deberían ser elecciones generales. Sin embargo, al no ser preciso el término en la Constitución, abre un debate que también el Parlamento podría aprovechar para que se den más bien unas elecciones solo presidenciales y ellos culminen su mandato como congresistas en el 2026, lo cual generaría un desorden total, ¿no? Y a la vez un perjuicio para el próximo gobierno, pero el debate aún está allí, ¿no? Claro. No hay unanimidad de criterio en ello. Entonces, ¿ve viable usted unas elecciones para el 2024 con elecciones primarias, que también la mayoría se ha preguntado? Yo no lo veo muy viable porque no hay voluntad política. A Ok. mi juicio, era la mejor salida plantear unas elecciones al 2024, tener las primarias este año, permitir la participación de nuevos actores políticos a través de la inscripción de nuevos partidos, pero esto solo se puede dar si hay reforma constitucional y la reforma hasta ahora no ha prosperado, no hay voluntad política. Y mientras no haya presión por parte de la calle, no va a haber tampoco la intención del Parlamento de reformar la Constitución. Y a este paso terminarán cumpliendo el mandato tanto ellos como la señora Boluarte en el 2026. Entonces, doctor, ¿qué podría pasar para que vuelva a la agenda del Pleno el tema del adelanto de elecciones? Recordemos que la legislatura se cierra este viernes 17. Sí. Vea, son pocos días los que hay. No hemos visto la manifestación de los grupos parlamentarios para unirse y pedir que se debata esto. Ajá. Entonces, tendría que en estos días darse pues una protesta muy fuerte, bien, para que cambie la situación. Pero mientras no se dé, los parlamentarios creo yo que no van a reformar la Constitución, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros y habernos ayudado a hacer este breve análisis con respecto al adelanto de elecciones. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Muy buenos días, hemos conversado con el doctor Eric Urbina, él es abogado constitucionalista. Es momento de ir a una pausa y retornamos.